Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En este programa vamos a hablar de la brujería, sobre todo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es cierto que Yahvé, ese antiguo Dios que eligió un pueblo en el pasado, prohibía realmente la brujería. Pero si eso es así, ¿por qué en ciertos pasajes vemos rituales que hace este pueblo elegido por este falso Dios, como ya lo sabemos y lo he denunciado en otros videos? Porque esas prácticas, si usted las compara con la brujería, son bastante parecidas. De eso estaremos hablando. Pero vamos a hablar primero qué es la brujería en general, cuáles son las prácticas para contextualizar un poco este tema. Cuando hablamos de los orígenes de la brujería, tenemos un concepto, y es que ese proceso consiste en recitar oraciones y rituales que se realizan siguiendo un determinado ritual. Las oraciones y rituales, cuando se realizan con la mayor sinceridad de la fe, conducen a los resultados deseados. Puesto que no hay explicación razonable para la manifestación del resultado, se llama brujería o magia. Brujería muchas veces se considera sinónimo de magia. A pesar de que la brujería de diferentes partes del mundo puede tener diferencias, una característica común es que se ejecuta a través de los hechizos y que, bueno, se considera también una religión basada en la tierra, ¿no? En los elementos de la tierra, en las energías telúricas. Muchos creyentes de la brujería tradicional no siguen ninguna guía, ni tampoco creen en un dios o una deidad singular. Bueno, hay varios dioses, por así decirlo, dentro de estas corrientes esotéricas de magia, de brujería. Dentro del chamanismo son corrientes que tienen bastantes similitudes. Sobre todo, por ejemplo, en países como Cuba, Venezuela, personas que de esos lugares me estén viendo, conocen muy de cerca las prácticas de la brujería y saben que en estos círculos de ocultismo se veneran ciertos dioses. Ciertos dioses que, bueno, tienen muchos nombres. Yo aquí pues no recuerdo porque no soy experto en toda la, digámoslo así, el panteón de estos rituales ocultistas, pero ahí en comentarios ustedes me pueden colocar, mira, acá en Cuba o en Venezuela o en otros países, porque esto es propio de todas las regiones del mundo, aunque hay lugares donde sí que se practica con más fuerza. Ahí me pueden colocar los nombres o deidades que recuerden de cómo cuando se hacen estos rituales se invocan a estos seres oscuros para que se dé la magia o la brujería. Entonces, la brujería consiste en una serie de rituales, de prácticas donde se coloca una fe, se dice así, ¿no?, para invocar estas energías. Estos rituales a veces consisten en generar oraciones, palabras muy concretas, con ciertos materiales como velas, incienso, algunas ramas de plantas en específico. También se necesitan lugares adecuados para comenzar a mover estas energías. Definir un objetivo sobre el cual quieres hacer la invocación o quieres colocar esa magia o esa brujería, y a partir de ahí, en el día adecuado, pues comenzar a hacer la práctica. Ahorita vamos a ver también algunos elementos, ¿no?, que se deben tener en cuenta para que este tipo de ritual se lleve a cabo. Entonces, básicamente, como concepto general, eso sería el tema de la brujería. La brujería se practica en todo el mundo, alrededor del mundo, y va variando de acuerdo a la cultura. También se habla de que hay una brujería, bueno, no, más bien es del lado de la magia, una magia blanca, una magia negra, una brujería más suave, pero se practica en todos los continentes. Por ejemplo, la magia negra en América es una mezcla de paganismo de Europa y del chamanismo de los indígenas precolombinos. Hay que decir que muchas de estas prácticas proceden de África, del viejo continente, Europa y de Asia, y que en el proceso de conquista, cuando las diversas culturas de otras partes del mundo vinieron a América, pues algunas de estas prácticas trajeron y que fueron aprendidas por, como se dice acá, indígenas precolombinos y, bueno, y de todas las regiones de América del Sur. Entonces, cuando llegan ya hacia los años casi 1500, las hordas españolas, entre comillas, que no eran españoles sino hebreos, llegaron con Cristóbal Colón. Ya yo he hecho un video aquí en este canal explicando ampliamente qué fue lo que realmente pasó allí. Ellos no fueron los primeros que vinieron, ya habían venido aquí a estos territorios muchas culturas, y de esa mezcla cultural uno de los legados fue el tema del chamanismo, brujería, bueno, encantamientos místicos. Y cuando los supuestos cristianos que trajeron también ese proceso de colonización religioso vieron muchas de estas prácticas, dijeron eso es hechicería, eso es del demonio, y fue una excusa también para
bueno, hacer estos exterminios, ¿no?, en contra de muchas de estas razas ancestrales. Hubo un sincretismo en ese sentido, en el tema de la brujería entre Europa, América, África, y bueno, toda esa tradición se trajo. Recuerden que estamos hablando de la presencia de estas prácticas en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de culturas antiquísimas, y si vamos a las tablillas sumeria, a todo lo que es la antigua Mesopotamia, también se puede encontrar este tipo de rituales. La santería y el vudú afroamericano, todo esto vino de África, donde, bueno, se practica esto masivamente en las distintas tribus que fueron nutridas del conocimiento de los Chitauri, la influencia y sabiduría de los Chitauri, dioses reptiles que, entre muchas otras cosas, enseñaron rituales bastante perversos. Entonces el vudú, como vemos acá, es un muñeco, se crea un muñeco con partes de alguna persona y se comienza a hacer un ritual de insertarle agujas, algunos artefactos en ciertos puntos específicos del cuerpo del muñeco para afectar a la persona. Se le puede pegar una fotografía de la persona al muñeco, una prenda de vestir, bueno, cualquier cosa de estas, y de esa forma se le va haciendo la manipulación al muñeco. Supuestamente, bueno, esto termina afectando directamente a la persona implicada. Usted a esta altura se preguntará, ¿la brujería es real? ¿Esto funciona? Y yo tengo que decirle que sí, sí funciona. Estas prácticas existen. Claro, los brujos más expertos, ¿no?, los que más conocimiento tienen, los que manejan de una forma más profunda, ¿no?, estas energías, sí que pueden hacer rituales e invocaciones que pueden resultar bastante peligrosas para ciertas personas. Entonces, esto existe y se utilizan energías del bajo, bueno, ni siquiera bajo astral, del astral, porque no hay una diferencia entre un alto astral y un bajo astral, no, que el astral superior es positivo y el astral bajo es negativo, no, del astral en general. Ahí se mueven las entidades y esta gente sabe cómo invocar estas energías. Así que la brujería existe, es real, es una práctica que se hace en todo el mundo, como aquí estamos viendo, pues de manera resumida, cómo en las distintas culturas, en los distintos continentes, se ha hecho esa mezcla de conocimientos ancestrales para invocar estas energías, porque, bueno, al final esto parte de un plano energético, digamos que el alimento digamos, todos estos rituales se nutren de ese plano energético para que estas energías se manifiesten en el plano físico. Claro, aquí entra la tabla Ouija, directas prácticas que afectan a quienes las practican, evidentemente, pero también hacia quien va enfocada la hechicería. Bueno, la brujería en la Biblia. Vamos a centrarnos en la Biblia. En la Biblia se menciona varias formas de brujería y adivinación, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde se dice que están prohibidas. ¿Quién prohibió esto? Pues Yahvé. Las leyes que prohíben diversas formas de brujería y adivinación se pueden encontrar en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Ahí está claro, dentro de las leyes que Moisés entregó al pueblo hebreo, se prohíbe enfáticamente la práctica de la brujería, como vemos en Éxodo 22:18. No tolerarás a una hechicera. Levítico 19:26. No comerás nada con su sangre, ni practicarás adivinación de ningún tipo, ¿no? Levítico 20:27. Un hombre o mujer que tenga un fantasma o un espíritu familiar será condenado a muerte. Serán apedreados y la culpa de sangre es suya. Y por último, en Deuteronomio 18:10-11. No se halle en vosotros nadie que entregue al fuego a un hijo o una hija, o que sea augur, adivino o hechicero, hechicera, que haga hechizos o que consulte fantasmas o espíritus familiares y que pregunte a los muertos. Bueno, aquí vemos la prohibición enfática de Jehová a través de las leyes que entregó a Moisés para que el pueblo las cumpliera. Sin embargo, a pesar de que están estas prohibiciones muy claras por parte de esta deidad, ahora yo les voy a compartir una cita donde se ve claramente unas prácticas rituales sospechosamente similares a las prácticas de brujería y hechicería. También vamos a ver uno de los profetas o de los reyes más famosos de la historia del pueblo hebreo consultando a una bruja a pesar de que lo tenían expresamente prohibido por parte de su deidad. Y este señor consultó a la bruja y bueno, no le pasó nada malo. Al final Yahvé no cumplió, ¿no?, lo que estaba escrito ahí de que si alguien consultaba
una maga o una bruja, un hechicero de estos, pues iba a morir. No le pasó nada de eso que tenía prohibido. Entonces vamos con estas citas donde se ve a este pueblo practicando estas cosas, ¿no? Vamos primero que todo al capítulo 19 de Números, del 1 al 10. Y esto tiene que ver con la purificación de los inmundos. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Esta es la famosa práctica de la novilla roja o la vaquilla roja para la purificación del tabernáculo y de los templos. Cuando el tercer templo esté reconstruido, una de las primeras cosas que ellos deben hacer es el sacrificio de una vaca roja sin ninguna mancha, que no haya trabajado nunca, que esté en perfectas condiciones. Deberán degollarla y rociar el lugar con la sangre de la vaca. Usted vaya en su mente, vaya imaginando el ritual, ¿no? Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo, es decir, ahí el lugar de oración, el lugar de reunión, con la sangre de ella 7 veces. No 5, no 4, 7 veces, un número específico. Y aquí es donde entra también la numerología. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo y su carne y su sangre, con su estiércol, o sea, con popó y todo, la vaca la van a quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, y aquí es donde vienen también otros elementos. No solamente es el sacrificio de un animal, como se hace en sectas ocultistas y rituales de estos satánicos, sino también comienzan a incorporarse el tema de la numerología, el rociar el lugar con la sangre, y también entran materiales como madera de cedro, hisopo y escarlata. Son objetos o elementos que son necesarios para un ritual, para ese ritual que se está haciendo ahí. Entonces, miren cómo esto llama la atención, y por eso les decía, hay que comparar esta práctica con el tema de rituales de brujería, que quizás alguno nunca haya escuchado un ritual y todo esto. Ahorita yo les voy a mostrar, en resumen, qué elementos y qué pasos seguir para hacer un ritual de brujería. No para que lo practique en la casa, sino para que se entienda el tema que estamos hablando. El sacerdote, luego que tiene todos estos elementos, lo echará en medio del fuego que arde con la vaca. Todo eso lo coloca ahí, ¿no? El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Será inmundo por haber estado cerca del ritual. Asimismo, el que quemó la vaca, ¿no?, también lavará sus vestidos en agua, y también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Un ritual. Esto está claro, ¿no? Toman el animal, lo sacrifican, toman su sangre para rociarla en el lugar específico que es el tabernáculo. Ustedes recordarán que es el tabernáculo, que era esta tienda que ellos llevaban por el desierto, que la desarmaban, la armaban, y cada vez que lo hacían era para la adoración de su Dios. Ahí se le hacían los sacrificios, ahí rezaban, ahí hacían todo esto. Entonces, para ellos era un lugar santo. Y para santificarlo aún más, para prepararlo, se tenía que hacer con esta vaca limpia. Ahí en medio del lugar se quemaba absolutamente todo. Primero se rociaba la sangre, luego se quemaba todo, las vísceras, el cuerpo, el cuero del animal, hasta el estiércol. Y esto, mientras ardía en el fuego, se le añadía madera de cedro, un hisopo, escarlata y otros elementos ahí que ardían, ¿no? Y esto evidentemente emanaba un aroma, salía un humo que impregnaba el lugar con esa energía, que, como también lo dice en el Antiguo Testamento, era olor grato a Jehová. Así que ese era el ritual. Y ahorita, como lo decía, lo vamos a comparar con rituales de brujería para que veamos la gran similitud. Vamos con otro, Levítico 14, el 1 al 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga, la del leproso, el sacerdote mandará luego a que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas vivas. Miren esto. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. ¿A qué suena esto? Pues 2 aves que estén limpias, y además de esto, madera de cedro, grana e hisopo. Elementos muy parecidos
a lo del ritual de la vaca. Entonces aquí el ritual para el que se está purificando de la lepra es tomar 2 aves, 2 pájaros vivos, además madera de cedro, grana e hisopo. ¿Y qué se debe hacer con todos estos elementos? El sacerdote tomará una de las avecillas y acabará con su vida. Y meterá esto en un vaso de barro en aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, la primera la colocará en la vasija de barro. Luego tomará la que está viva, tomará el cedro, la grana y el hisopo y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Sí se entiende, no? 2 avecillas. Una, el sacerdote pues acaba con su vida y rocía la sangre ahí, la coloca en una vasija de barro. Luego toma la avecilla que está con vida, con la madera y los otros elementos, y lo coloca dentro de la misma vasija de barro. Ahí la ave viva con la sangre de la otra muerta. Miren el ritual. Vamos a imaginarnos esto, ¿no? Y luego de esto, ¿qué pasará? Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Quien practica todo este ritual debe purificarse. Entonces la otra avecilla no acaban con ella, sino que la liberan, pero luego de haber hecho el ritual de rociar la sangre sobre el que se estaba purificando. O sea, imagínense usted eso, una práctica bastante extraña. Y en este punto podemos concluir que las prohibiciones que vemos aquí en esta parte de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, las citas donde se prohíbe la brujería, podemos concluir lo siguiente. Yahvé prohibía la brujería, estamos de acuerdo, pero prohibía las prácticas de brujería que vinieran de dioses ajenos o de otros pueblos ajenos al pueblo de Israel. Él permitía la brujería o los rituales que él enseñaba a su pueblo. Esos eran los únicos que ellos podían hacer. Es decir, Yahvé enseñó brujería a Abraham, a Moisés, bueno, a todos los patriarcas y a su vez a todo el pueblo. Y esa era la única que ellos podían practicar. Y en eso consiste, por ejemplo, conocimientos como la cábala. La cábala son rituales místicos, enseñanzas místicas e interpretaciones que ellos hacen de sus conocimientos, bueno, con ciertos rituales que, bueno, supuestamente les van entregando una preparación espiritual, o eso es lo que por lo menos se le enseña a la gente en estas nuevas corrientes donde se enseña y se practica de la cábala. La cábala es mística, son conocimientos donde se invocan energías astrales también, y es algo muy cercano a la hechicería y la brujería. Entonces, aquí en esta parte puedo concluir que Yahvé prohibía la brujería, pero no la de él, sino la de los otros pueblos. O sea que sí que enseñó esa práctica a su pueblo escogido, y como vemos, ellos la hacían. Ahora, si comparamos esto que acabamos de leer de las citas bíblicas, vamos a compararlo con estos pasos de cómo hacer un ritual de brujería. Te tome nota para compararlo, no para que vaya a hacer estas cosas, ¿no? Que es peligroso. Lo primero que tienen que hacerse es purificarse y purificar el lugar, que ellos lo hacían, ¿no? La persona que iba a hacer el ritual se purificaba y después de hacerlo también tenía que purificarse. Es muy, muy parecido. Y consiste la purificación en darse un baño, hacer rituales o prácticas de yoga con meditación, aceites esenciales, untarse con aceites. En eso consiste la purificación de brujería. También con esto se busca que se proteja, es decir, estar preparado. Un baño protector o un hechizo de protección. Por ejemplo, en el caso de los hebreos, los que estaban protegidos o preparados para esto eran los sacerdotes. Tenían unas vestiduras específicas. Bueno, tenían unas prácticas que solo ellos podían hacer este tipo de rituales. Crear un lugar sagrado. Bueno, ellos tenían el tabernáculo y posteriormente el templo. Y en el caso, bueno, de prácticas de brujería modernas, también se utilizan lugares específicos que se preparan para llevar a cabo la brujería. Se preparan con rezos, se prepara también colocando esencias, bueno, aceites, cosas, ¿no? Para que el lugar tenga unas condiciones. Y otro paso es invocar el mejor hechizo que se adapte a lo que el practicante de la brujería necesita. Ya sea un hechizo, no sé, de estos para atraer una pareja,
para provocar una enfermedad. Estas cosas existen, estas prácticas son reales. Y además de esto, se necesitan elementos, ¿no? Cosas para llevar a cabo como hierbas y plantas. Ya lo veíamos en las citas de Números y Levítico, que ellos utilizaban madera y algunas otras cosas, velas, cristales, aceites, incienso. Todos estos elementos se utilizan para hacer invocaciones y rituales de brujería. ¿Por qué las velas? Bueno, porque principalmente esto se hace de noche, donde la luz solar está más tenue, la energía es más baja. En la noche, pues, la noche es para dormir, básicamente, y necesitan la luz de la vela que, bueno, les permite ver, y también es una luz que es débil, es una, bueno, no digamos que una penumbra, pero la luz de la vela evidentemente no tiene la energía que tiene la luz solar. Entonces, por eso se hace en la oscuridad y se hace con velas. También el incienso, los aceites, esto trae unas esencias que de acuerdo al ritual pues puede bajar la vibración del lugar. Y bueno, todo esto sumado crea un ambiente óptimo para el tema de la brujería. Pero ahora, ¿cuál es el origen de todo esto? Bueno, se habla de que el origen de la brujería proviene de culturas ancestrales, de los tiempos de Mesopotamia, de los celtas con los sacerdotes druidas, que por allá viene el Halloween y todo esto. Y sí, estas culturas ancestrales que son antiquísimas, sí que practicaban la brujería y todo ese conocimiento se trajo hasta la actualidad. Pero si vamos al origen real de esto, hay que hablar de lo que denuncia el libro apócrifo de Enoc, y es cuando en el planeta Tierra se produce la caída, la llegada de razas extraterrenas en el pasado, razas de connotación negativa, y una de las cosas que estas razas enseñaron a hacer a los seres humanos es precisamente la práctica de encantamientos y de brujería. Magias oscuras. Fue el conocimiento supuestamente espiritual que estos Elohim trajeron al planeta Tierra. Entonces, todas las culturas antiquísimas, los druidas, allá en lo que era la antigua cultura celta, las antiguas culturas africanas, la antigua Mesopotamia, la antigua tradición hebrea, bueno, todas las culturas antiguas tenían estos conocimientos de brujería porque recibieron la influencia y el legado de los dioses antiguos. Si no, veamos, todas estas culturas tenían panteones de dioses. Bueno, estos dioses les enseñaron a hacer esto. Entonces, el origen de la brujería es un conocimiento extraterreno traído por razas precisamente que provienen de otros puntos en el universo. Razas totalmente degradadas. Entonces, vamos aquí al apócrifo de Enoc, y en el capítulo 8, si avanzamos en esta parte, desde el versículo 3 nos dice: Chen Yasa, que así le llama Enoc al líder de esta rebelión, de estos vigilantes, de estos ángeles caídos, dice que enseñó encantamientos y a cortar raíces. Ya sabemos por qué Yahvé tenía estos conocimientos, el falso Dios del Antiguo Testamento, porque Yahvé hacía parte de este grupo de razas caídas llegadas al planeta Tierra que se hicieron pasar por dioses. Hermoni a romper los hechizos, otro de los Elohim. También les enseñaron a los seres humanos brujería, magia y habilidades afines. O sea, todas las artes místicas fueron enseñadas por estos seres. Beraquiel enseñó los signos de los rayos, como la metafísica, ¿no? Los 7 rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas, esto es la astrología. Sequel, lo de los relámpagos, él enseñó los significados, ¿no? Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Shahariel, los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Entonces, esto es después de que ellos se mezclan con las mujeres de los hombres, lo que denuncia el Génesis capítulo 6, y este libro también lo denuncia, cómo los ángeles cayeron a la tierra y se unieron a las mujeres humanas para, bueno, crear aquí una descendencia, un linaje, como así lo hicieron. Entonces, ellos entregaron estos conocimientos a estas mujeres, y estas no eran mujeres cualquiera, eran mujeres que habitaban ahí en la región de la antigua Mesopotamia, del antiguo Medio Oriente, de las razas principalmente semíticas, las mujeres de los pueblos semíticos. Entonces, a esas mujeres y a la descendencia que tuvieron con ellas, fueron a quienes les entregaron principalmente todo este conocimiento místico. Por eso decía, esos conocimientos provienen
o bueno, no son originarios de esta región del planeta, de América del Sur, de América, como se cuenta, ¿no? En algunas teorías de que cuando los supuestos españoles llegaron acá, ya aquí esta gente que vivía en estos territorios pues tenían estas prácticas de brujería. Sí las tenían, pero no fue creado aquí. Fue algo que se dio en la mezcla cultural de precisamente culturas que venían del viejo continente, de África, de Medio Oriente, que llegaron hasta acá antes de 1492 y uno de los efectos fue esa mezcla. Entonces, la enseñanza de estos conocimientos místicos se dejó en lo que fue las mujeres semíticas, en sus pueblos escogidos, que fue la descendencia de todo esto, donde estaba el linaje de los Elohim. Entonces Yahvé eligió uno de estos pueblos que desciende, ¿no?, de esta tradición semítica de Abraham, que Abraham pertenecía a Ur de Caldea, pueblos semíticos, y a partir de la descendencia de Abraham se creó lo que es el pueblo hebreo, y a ese pueblo Yahvé, que era uno de estos Elohim, les entregó conocimientos de brujería. Quedó plasmado en sus documentos y Yahvé prohibía básicamente que ellos practicaran el conocimiento de brujería, pero de los pueblos, de los demás pueblos, ¿no? Él quería crear ahí una secta con su pueblo elegido y así lo hizo. Entonces, ahí tenemos el origen real de la brujería, un conocimiento enseñado por los antiguos dioses, los antiguos Elohim, que dejaron ese legado oscuro a la humanidad. Son prácticas que se alimentan del plano astral, de las energías astrales, una dimensión que también fue traída por ellos, fue creada por ellos. Básicamente en el plano astral habitan los entes de la rebelión que fueron exterminados físicamente en el planeta Tierra, en el tiempo de la Atlántida, en el tiempo del diluvio. Todos esos seres híbridos, razas extrañas, gigantes, nefilín, que fueron barridos por estos movimientos del planeta, sus energías quedaron vagando en una dimensión energética conocida como el Sonei o plano astral. Y básicamente lo que se invoca en la brujería y en todas estas corrientes es la fuerza y la influencia y la energía de los antiguos nefilín o los antiguos seres que caminaron sobre la tierra, seres totalmente oscuros. Así que en el astral no hay nada de luz, no hay un alto astral o un astral positivo. Todo esto son energías totalmente contrarias y de estas energías se alimenta toda la brujería. Brujería que evidentemente practicaba Yahvé y su pueblo. Y si no, veamos por ejemplo rituales como el Pulsa de Nura, que ya alguna vez hablé de eso aquí en el canal, y vemos como el Pulsa de Nura es practicado por rabinos, como vemos ahí, en un cementerio. Esto es uno de los hechizos más potentes que tiene esa tradición y principalmente lo lanzan a líderes políticos, es decir, personajes muy influyentes en el mundo que ellos necesitan sacar del camino. Ahí está. Se utilizan, creo que son 7 o 9 hombres, si no estoy mal. El que dirige el ritual debe estar vestido de blanco, los demás vestidos de negro. Se hace ahí, como lo decía, en medio de un cementerio y bueno, se leen unas palabras en hebreo, unas frases, un rezo, y ahí es donde lanzan esa maldición. En eso consiste el Pulsa de Nura. Yo les recomiendo un video que hice aquí en el canal hablando de esto y vemos que es la misma tradición hebrea, los mismos que eligió Yahvé, que siguen hasta la actualidad practicando la brujería. Así que es una realidad. Yahvé sí enseñó brujería a su pueblo y lo siguen practicando hasta la actualidad. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado ese programa o este programa. Por ahí me pueden dejar en comentarios qué opinan de todo esto. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.